Bueno, mi nombre es Jaime Osorio, imparto seminario de investigación en el posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM. Soy graduado del Colegio de México y bueno, me dedico a investigar problemas del desarrollo o de la dependencia en particular, problemas de la dependencia, problemas del Estado dependiente. Primero decir algunas cosas teóricas referidas a la teoría marxista de la dependencia, como la ruptura del ciclo del capital, la superexplotación, el intercambio desigual, las transferencias de valor, y entender que el subdesarrollo, o la dependencia, diría yo, o el capitalismo dependiente, no se pueden explicar ajenos o fuera de la historia del desarrollo del sistema mundial capitalista. Es en la historia del desarrollo del sistema mundial capitalista donde se puede explicar por qué algunas regiones y estados se desarrollaron y por qué, como correlato y como consecuencia, otros estados y otras economías se subdesarrollaron. Por lo tanto, es en la historia del sistema mundial capitalista que desarrollo y subdesarrollo logran sentido. No hay naciones que se hayan podido avanzar en materia económica de manera aislada, ajena a las relaciones que mantuvieron con otras economías. Gran Bretaña pudo hacer su revolución industrial sacando partido de su condición de imperio colonial. Las colonias jugaron un papel importante para las posibilidades de que Gran Bretaña hiciera una revolución industrial o siguiera posteriormente su proceso de industrialización, y a su vez el poderío militar y el poderío naval le permitieron sacar ventajas e incluso doblegar y permitir que muchos de los recursos que España y Portugal se llevaron de América Latina en metales preciosos terminaran en Gran Bretaña, favoreciendo la acumulación y el proceso de industrialización en esa región. Bueno, son temas fundamentales, porque primero estamos pensando desde América Latina, que somos una región fuertemente golpeada por la desigualdad, por la pobreza, por la concentración de la riqueza, por la poca diversificación productiva que tenemos, y por lo tanto estos no son fenómenos naturales, son fenómenos sociales, son fenómenos que han sido resultado de decisiones de clases dirigentes, de clases dominantes, que México tenga y presente, y América Latina presente este tipo de problemas. Y por lo tanto, pues los universitarios en primer lugar somos los primeros en tener que dar respuesta, tener que dar alguna explicación de por qué ocurren estos fenómenos. Y esa es un poco la razón de que seamos universitarios y que hagamos investigación sobre este tipo de problemas y busquemos dar una explicación sobre ellos. Quien quiera tratar de explicar qué pasa en América Latina, por qué no terminamos de romper con las traves que nos permitan construir una convivencia más humana, más igualitaria, etcétera, necesita tener explicaciones de por qué nuestra región y nuestra sociedad han tomado el rumbo que han tomado. Y algunas explicaciones las pueden encontrar en los textos que he escrito, que están disponibles en editoriales importantes, en librerías, etcétera. Pues los invito a aquellos estudiantes y profesores que quieran aproximarse, pues a que se acerquen a esos libros, y a mí me dará muchísimo gusto. Voy a decir de manera muy apretada una serie de ideas, quizá va a ser muy apretado,
con la finalidad de que dispongamos de algún tiempo para que ustedes puedan preguntar, no justamente porque la exposición de pronto va a ser muy apretada, van a quedar muchas lagunas o problemas sin que yo pueda explicarlos con detalle. Y para que podamos a su vez aterrizar, que supongo que es algo de lo que más les interesa, tratar de explicar qué pasa en México hoy día con lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, y en donde ustedes quisiera escuchar sus puntos de vista, sus ideas, etcétera, y poder hacer un intercambio de opiniones. Entonces, me voy a remitir inicialmente a esta suerte de economía política de la teoría marxista de la dependencia, decir rápidamente por qué es lo que subyace, cuáles son las tesis fundamentales que sostendría una teoría marxista de la dependencia, decir algunas cosas sobre el Estado dependiente. Vean ustedes que voy a estar permanentemente hablando o de capitalismo dependiente o de Estado dependiente, porque no basta decir capitalismo o no basta decir Estado, porque no vamos a hablar de cualquier Estado ni de cualquier capitalismo, vamos a hablar de un capitalismo particular, el dependiente, vamos a hablar de un Estado particular, el dependiente. Y por lo tanto hay que destacar esas particularidades, y eso me importa mucho señalarlo, y repito, habrá cosas que no desarrollaré mucho por lo apretado del tema, pero no duden en preguntar a la hora que haya que preguntar qué cosa no quedó suficientemente clara. Bueno, ¿en qué contexto surge una teoría marxista de la dependencia? Surge en un momento en donde, en general, a nivel mundial y particularmente a nivel incluso de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema del desarrollo aparece como un tema fundamental. Todas las economías hay que buscar que se desarrollen, hay que buscar que pongamos fin a las desigualdades existentes, pongamos creemos las condiciones para que se potencie el desarrollo productivo, el bienestar de la población, límites a la pobreza, etcétera, etcétera. Todo el imaginario que acompaña a la idea del desarrollo. Ustedes, entiendo, por lo que me decía el doctor, que han discutido ya algunas cosas sobre el asunto del desarrollo. No me voy a meter a ese tema. Lo único que llama la atención es que ese tema se convirtió en un tema clave después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese tema, en América Latina comienza una discusión de cómo nos desarrollamos y cómo nos desarrollamos y cómo nos desarrollamos, ¿no? Entendiendo que estábamos éramos economías que no habían alcanzado los niveles que estaban las economías del mundo desarrollado. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, y emergen a su vez propuestas de idea de cómo alcanzar el desarrollo desde el mundo central del mundo desarrollado, y el desarrollo se puede lograr de A, B, C, D, E maneras. Hay que cumplir ciertas etapas. Es como ir subiendo una escalera. Entonces, miren, América Latina se encuentra en un escalón muy bajo y hay que ir subiendo escalones, y para subiendo escalones hay que cumplir con ciertas
quehaceres, con ciertas reformas, con ciertos cambios, para que las economías se puedan ir acercando al desarrollo. La idea de fondo que está aquí jugándose es, primero, que todo el mundo puede llegar a ser como eran los países desarrollados. Es decir, algo así como simplemente vamos más atrás que aquellos, pero si hacemos las cosas que hay que hacer, si hacemos las transformaciones adecuadas, si se hacen los esfuerzos pertinentes, si se establece una dirección correcta, llegaremos a los niveles de... Va a ser... Perdón, pierdo el hilo con este tipo de cosas. Se va a alcanzar el nivel de vida de aquellos, ¿no? Entonces, primera idea que está brutalmente equivocada, que todo el mundo, el sistema mundial capitalista es un sistema mundial en donde, en la medida en que las economías se pongan en los carriles que corresponde, algo así como si tomamos el metro en una dirección determinada, nos va a llevar a esa dirección adecuada si el metro avanza. Y por lo tanto, unos hoy día estarán en unas estaciones anteriores, otros más atrás, etcétera, pero tarde o temprano se llegará a la meta, se llegará a la terminal, que es el desarrollo. Lo que está en juego, el supuesto que está en juego es que hay un sistema mundial donde cada economía recorre su propia historia. No hay una historia común. Es lo mismo que, si esto lo trasladamos a la teoría sociológica, por ejemplo, o a otro tipo de teorías que utilizan el individualismo metodológico, la idea de que cada cual puede lograr llegar a donde quiere si hace los esfuerzos adecuados y hace las tareas adecuadas. Entonces, por ejemplo, en vez de hablar de una teoría de clases, donde se destaca que hay relaciones entre agrupamientos humanos, y si hay relaciones entre agrupamientos humanos, hay relaciones de explotación entre agrupamientos humanos, además de relaciones de dominio, no es posible que una clase que es explotada y dominada pueda llegar a las mismas metas que una clase que domina y explota. Pero eso en la teoría social se deja de lado de pronto y entonces aparece el individuo y entonces el individuo somos capaces de llegar hasta donde queramos, si nos lo proponemos. Ustedes que al individuo aislado, se rompen las relaciones y entonces aparecen ideas como los triunfadores, los perdedores, con toda esta connotación de los que han hecho el esfuerzo necesario para ser triunfadores, individual, los que han hecho el esfuerzo necesario o no lo hicieron, más bien, y por eso son perdedores. Desaparecieron de explotación y de desaparecieron las relaciones sociales. Vamos a tener que hacer el doble de tiempo, ¿eh? Porque desaparecieron las relaciones sociales de explotación y dominio entre los individuos y entre agrupamientos humanos, y entonces todo queda en el esfuerzo, en el talento, en la capacitación, en tú si puedes. Bueno, esa misma lógica es la que empieza a imperar a su vez en la reflexión de las economías que forman parte del sistema mundial. Como que el sistema mundial es un sistema neutro del punto de vista económico, político, etcétera, como un espacio abierto en donde cada economía, si hace los esfuerzos necesarios, puede llegar a ser Japón, o puede llegar a ser Alemania, o puede llegar a ser Estados Unidos si se lo propone. Si no llega a ser aquello, es porque no hizo los esfuerzos necesarios. Es porque no hicieron las tareas que debían haber hecho. Es porque no tuvieron gobiernos que abrieran brechas y rompieran ataduras que permitieran que el desarrollo emerja. En pocas palabras, nuevamente una idea como que no hay relaciones. Desaparecen relaciones.
Bueno, en ese librito de Fundamento del Análisis Social, en algunos de los capítulos se ponen de manifiesto por qué para el pensamiento moderno, para el pensamiento que lleva a cabo la burguesía en materia de conocimiento, las relaciones sociales son un obstáculo para desarrollarse. Y las dejan de lado y entonces piensan en cosas, y estas cosas en el campo de las ciencias sociales son individuos, y son los individuos la unidad básica desde la cual reflexionar. Pero lo importante en esta lógica es que se dejaron de lado las relaciones de explotación y dominio imperantes en el espacio social y entre agrupamientos humanos. Bueno, entonces el tema del desarrollo se convirtió en una tarea prioritaria y emergen teorías como esta que estoy señalando. El desarrollo se logra si usted primero sube el primer escalón, hace determinadas cosas, eso lo deja listo para dar el paso siguiente, sube un segundo escalón, sube un tercer escalón, hasta que llega a una etapa donde llegó al nivel de desarrollo. Las teorías de Rostow, por ejemplo, las etapas de crecimiento, peldaños de crecimiento, van en esa lógica. Todos podemos llegar a la cima llamada desarrollo si subimos los peldaños y hacemos lo que en cada peldaño se requiere que se haga. ¿Y dónde están las relaciones entre las naciones, entre las economías? No hay nada. Las relaciones de dominio entre estados poderosos y estados menos fuertes, ¿dónde quedaron? Desaparecieron. Bueno, desde una perspectiva marxista, este tipo de planteamientos empezó a poner de manifiesto las falacias, los errores, las cosas que quedaban en el camino para pensar la posibilidad de desarrollarse, y segundo, para poner de manifiesto que ciertas economías en el sistema mundial capitalista de ninguna manera, hicieran lo que hicieran, ciertas economías en el sistema mundial capitalista de ninguna manera van a alcanzar los estadios de desarrollo de lo que se llama el mundo desarrollado. Tomen nota que estoy diciendo algo demasiado fuerte, porque siempre estamos escuchando ideas como que ahora estas reformas sí nos van a permitir que todos vivamos mejor. Ahora estas reformas nos van a permitir despegar. Ahora estas reformas nos van a permitir desarrollo. Todas esas formulaciones se confrontan con la realidad y la realidad nos dice que como región, ya para no hablar de África y de Asia y del Medio Oriente y de otros lugares, como región llevamos 2 siglos de independencia, por lo tanto dejamos de ser colonia hace por lo menos 2 siglos. ¿Y por qué no hemos alcanzado el desarrollo? ¿Es que no hemos hecho los esfuerzos necesarios? ¿Es que nuestros economistas no se han preparado con las nuevas teorías para cómo alcanzar el desarrollo? Claro que lo han hecho. La mayoría de los tecnócratas y nuestros egresados de economía van a ser pregrados particularmente de universidades privadas, van a ser pregrados en universidades estadounidenses. Conocen al dedillo las teorías de qué es lo que habría que hacer, qué sé yo. ¿Y por qué entonces no hemos llegado al desarrollo? ¿Por qué caminamos, pareciera ser, en una dirección contraria? Una simple constatación empírica. Bueno, a partir de ese tipo de constataciones, de que hacemos muchas cosas que hicieron los países desarrollados y sin embargo no nos desarrollamos, crecemos. Ya a esta altura ustedes entenderán, crecimiento y desarrollo son 2 cosas distintas, para decirlo de manera sencilla. Crecer es que crezca el Producto Interno Bruto. Entonces el Producto Interno Bruto en México creció, vamos a ponerle una cifra
los años 60, creció el 6%. Quiere decir que respecto a la riqueza que se generó en un año, en los años 60, al año siguiente, el Producto Interno Bruto, la riqueza que se generó en el país, creció un 6%. Pero crecimiento... ¿No hay forma de resolver eso? Crecimiento no es correlativo a desarrollo. Desarrollo significaría que ese mayor crecimiento de un 6% de un año respecto a otro trajo como consecuencia la pila. Ya, disculpen. Trajo como consecuencia que el bienestar de la mayoría de la población se elevó. Entonces el problema no es simplemente un problema de crecimiento, creció la riqueza, sino que además, ¿y cómo se repartió eso que creció de la riqueza? Y si no se repartió de una manera que fuera poniendo límites o fuera disminuyendo la desigualdad imperante, quiere decir que ese crecimiento no produjo desarrollo, produjo crecimiento. Sectores muy reducidos de la población se enriquecieron, viven mejor, viven en barrios muy similares a los barrios del mundo desarrollado, pero el resto de la población, ¿en dónde quedó? Quedó en el camino, viviendo muchos sectores de la población como vive la mayoría de la población en países muy atrasados, más atrasados aún que el conjunto de América Latina, como podrían ser países semejantes a África. Bueno, ahora recorrimos un tramo muy breve de Xochimilco para acá, donde les diré que la autopista por donde veníamos circulando traía más hoyos que un bombardeo en Siria, yo creo. Entonces el señor que venía manejando venía viendo cómo pasábamos por hoyos y hoyos y hoyos, porque todo era venir en un país bombardeado. Y no ha habido un bombardeo. ¿Qué está poniendo de manifiesto eso? Que en este país puede haber crecimiento, pero no hay desarrollo. Un signo: las carreteras o las calles están terriblemente dañadas. Bueno, el marxismo asumió este tema. El marxismo asumió este tema y va a formular, no voy a hacer todo el recuento de cómo se llegó a esta reflexión, pero va a señalar, lo voy a ir formulando como tesis. Formuló una primera tesis: el desarrollo del sistema mundial capitalista. Y cuando digo el desarrollo del sistema mundial capitalista, estoy considerando el conjunto del planeta, porque ya luego de la caída de la Unión Soviética y la plena incorporación de los más variados rincones del planeta a algo que se puede llamar la economía mundial, el sistema mundial capitalista ya cubre todo el planeta. Bueno, en ese proceso donde el capitalismo se va desplegando por todo el planeta y que va integrando a las diversas economías que forman parte de ella, por lo tanto, en el despliegue del sistema mundial capitalista, en el desarrollo del sistema mundial capitalista, se produce un fenómeno en donde ciertas economías se desarrollan y otro tanto de economías se subdesarrollan. Por lo tanto, si usted quiere entender el desarrollo de algunas economías y el subdesarrollo de otras economías, no lo puede hacer analizando a cada una de estas economías por separado. Necesariamente tiene que analizarlo de manera integrada. ¿Por qué? Porque el desarrollo de estas depende del subdesarrollo de estas otras. Y el subdesarrollo de estas depende del desarrollo de aquellas. Por lo tanto,
esta idea de proponer unas soluciones aisladas para distintas economías, si siguen este caminito y si siguen esta escalera, van a ir subiendo peldaño a peldaño, los peldaños que van a llevar al desarrollo, se viene abajo. Desarrollo y subdesarrollo son dos procesos simultáneos. Simultáneos, no es que unos vayan adelante y otros van atrás, van simultáneamente unos desarrollándose y otros subdesarrollándose. No se pueden entender estos procesos de manera aislada. Primera tesis fundamental. Es como decir, ¿desde dónde pensamos la sociedad? ¿Desde el individuo o desde las relaciones sociales? Ahora, desde el punto de vista de la economía, ¿desde dónde pensamos la posibilidad del desarrollo y del subdesarrollo? Desde la unidad que conforma el sistema mundial, donde se incorporan economías en ese proceso que se va de conformación de ese sistema mundial capitalista. Unas economías lograron desarrollarse, otras economías solo logran subdesarrollarse. ¿Y esto qué nos pone en evidencia? Nos pone en evidencia que estas economías están interrelacionadas, que no tienen historias puramente individuales, sino en lo fundamental es una historia en común. Y de lo que se trata, por lo tanto, frente a este tipo de problemas, es dar cuenta de cuál es esa historia en común, de los procesos en común que traen como consecuencia este tipo de resultados. Primera derivación de cuáles serían los procesos que ocurren en esta parte del mundo subdesarrollado, que yo voy a llamar capitalismo dependiente, que es lo mismo que dijera en el desarrollo del sistema mundial capitalista se genera de manera simultánea centros o periferias, o se generan economías centrales o imperialistas y economías dependientes o subdesarrolladas, ¿no? ¿Qué características presenta una economía dependiente? Primera característica, la ruptura del ciclo del capital. Y a lo mejor aquí si la lámina del ciclo del capital la pueden proyectar, si son tan amables. Ruptura del ciclo del capital. Mientras la proyectan, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando América Latina se independiza como resultado de las invasiones napoleónicas a Europa, a países europeos, y esto provoca condiciones para que los subgrupos criollos en los diversos países latinoamericanos digan este es el momento de poder independizarnos. Y no es casual que más o menos casi todos los países de América Latina se independizan en una franja de tiempo muy reducida que tiene que ver con este momento histórico donde las fuerzas de Napoleón están invadiendo diversas regiones de Europa y están afectando a Portugal y a España en particular, que eran los imperios que dominaban, que controlaban, que sometían a las colonias latinoamericanas. Bueno, cuando nos independizamos y nos constituimos en naciones independientes, formalmente independientes, y se celebra el Día de la Independencia, aquí en Brasil, en Argentina, en Chile, hay un Día de la Independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se rompió la relación colonial. ¿Qué quiere decir eso? Que se rompió la relación colonial. De que de ahí en adelante todo lo que pase en estas regiones, en estas economías y en estos estados, no le podemos echar la culpa ni a España ni a Portugal. Los problemas son nuestros, en primer lugar. ¿Qué cosas se están haciendo aquí? ¿Qué decisiones se están tomando acá? Que trae como consecuencia que vivamos como vivimos.
que la política funcione como funcione, que la economía funcione como funcione, inscritos en el sistema mundial capitalista, eso sí. No nos independizamos y dijimos ya ahora nos convertimos en economías autárquicas, no nos relacionamos con el resto del mundo y cada una de nuestras economías hacia adentro se mira el ombligo y ve qué es lo que hace. No, nos independizamos y curiosamente a muchos de los próceres latinoamericanos que habían estudiado en Europa o habían residido en algún momento en Europa, ¿quién les daba instrumentos, desde instrumentos intelectuales hasta dinero y armamento? Era el capital inglés, que se estaba convirtiendo en el capital hegemónico dentro del sistema mundial, el imperio británico. Se estaba convirtiendo en el imperio hegemónico dentro del sistema mundial y para el cual el hecho de que España o Portugal mantuvieran el monopolio del comercio de América Latina con España y Portugal significaba una traba para que el capital británico pudiera meter mano en esta región y pudiera meter mano en la comercialización. Por lo tanto, el capital británico tuvo relación con nuestros procesos de independencia. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestras clases dominantes dicen, perfecto, ya no tenemos simplemente que venderle a España y Portugal. ¿Y ahora qué podemos hacer? Ahora le podemos vender a Inglaterra. ¿Y qué es lo que veníamos haciendo como colonia? Producir, además de metales preciosos que se robaban y se los llevaban, barcos llenos de oro y plata, producíamos materias primas y alimentos. Eso es lo que hacíamos históricamente como colonias. Producíamos materias primas y alimentos. Con los procesos de independencia, este proceso de convertirnos en economías ahora independientes, productoras de materias primas y alimentos, se agudizó. Gran Bretaña, que estaba llevando a cabo un proceso de revolución industrial y un proceso de industrialización acelerado, trasladando población del sector agrícola hacia las ciudades para que trabajaran en el sector manufacturero, cada vez producían menos alimentos en el sector rural, en el sector agrícola, porque se estaba haciendo un movimiento de población hacia los sectores, hacia las ciudades. Y materias primas, porque el proceso de industrialización es un proceso que reclama muchas materias primas de muy diverso tipo. Y América Latina tenía materias primas muy importantes, desde metales, productos vegetales, etcétera, minerales. Ya está la lámina. Ya está la lámina. Bueno, ahorita lo comentamos. Dejémosla ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Nos convertimos en una región inscrita en el sistema mundial, es decir, nos incorporamos más plenamente al sistema mundial capitalista, a la historia de ese despliegue del sistema mundial capitalista, vinculándonos muy estrechamente a la economía hegemónica del momento, Inglaterra. Pero seguimos vendiendo además para otros lados, a Estados Unidos, a España, al que nos comprara. Nuestras clases dominantes tomaron esa decisión. Eso es lo que había. Eso es lo que había. ¿Qué podemos hacer? Pues sigamos vendiendo lo que sabemos hacer. Sigamos vendiendo aquello en donde tenemos ventaja frente a otras regiones. Aquí se producen las frutas, las verduras, las legumbres, crecen sin tanto cuidado, sin tanta atención. Y las materias primas ahí están las salitreras, ahí están las mineras, ahí están los yacimientos posteriormente de petróleo. Sigamos vendiendo materias primas y alimentos. Vean que este proceso va a traer como consecuencia una primera división internacional del trabajo. Los países desarrollados, los países de Gran Bretaña, más tarde Francia, Alemania, etcétera, se avanzan en un proceso de industrialización.
los países como América Latina, antiguas colonias, avanzan en proveedores al mercado mundial de materias primas y alimentos. Por lo tanto, unos producen bienes industriales y otros producen bienes primarios. Esto en algún momento va a tener consecuencias, ya lo comentaremos. Tendrá consecuencias, que así sea. Bueno, el hecho de que América Latina se independice y desarrolle una modalidad de ciclo del capital donde predomina que una vez que se produce el producto, ya aquí tenemos el salitre, aquí tenemos las verduras, aquí tenemos las frutas, aquí tenemos el petróleo. Estos productos producidos internamente salgan inmediatamente al mercado mundial a venderse, lo que en esa figura del ciclo indica que la M que sale después de la P es producción. La M que sale después es una M incrementada, ya trae valor nuevo. Ya trae valor nuevo que se le ha incorporado. Pero esa M necesita ser vendida para que aquel valor nuevo que está incorporado, una vez que se venda, se convierta nuevamente en dinero acrecentado respecto al dinero inicial que inició ese ciclo. A efecto que nuevamente, ahora con un dinero incrementado, el ciclo se vuelva a reproducir. Y entonces se pueden invertir más tierras, se puede contratar más fuerza de trabajo, se pueden contratar más medios de producción para producir la P, pasar a la fase de la producción y pasar a producir M con mayor incremento de valor nuevo que tiene que ser vendido para convertirse en dinero. Porque al capital no le interesa almacenar mercancías, al capital le interesa que el dinero crezca. Capital es a la luz de esta fórmula, podemos decir que capital es cualquier dinero que sale a circular con la voluntad de acrecentarse. Si ustedes tienen 200 pesos en su cartera y con 200 pesos van a salir a comerse una torta o tomar un refresco, esos 20 pesos, 200 pesos de una torta sería un escándalo. 20 pesos para comerse una torta y o tomar un refresco, con 20 pesos, ese dinero que salió de su bolsillo a circular no va con la voluntad de convertirse en más dinero, sale con la voluntad de que ustedes van a satisfacer una necesidad. Necesito comer una torta y tomarme un refresco. Pero habrá alguien que diga, estos 20 pesos los voy a invertir en producir tortas para los estudiantes de Chapingo que van a venir a comprar. Y entonces voy a producir muchas tortas, voy a invertir en jamón, voy a invertir en esto, produzco pan, traigo pan, vendo tortas, y por lo tanto invierto esos 20 pesos en un dinero que sale a la circulación, a comprar jamón, a comprar pan y otras cosas, con la voluntad de que esos 20 pesos se conviertan en 25, y después se conviertan en 40, y después se conviertan en 80. ¿Se dan cuenta cómo el dinero circula de manera distinta si funciona como capital a que si funciona como un medio simplemente de pago y de intercambio? Funciona de manera muy distinta. Bueno, nuestras clases dominantes deciden, por lo tanto, poner en marcha un patrón de reproducción de capital, una modalidad de cómo el capital se reproduce en un determinado tiempo, donde se produce una ruptura del ciclo del capital. ¿Si lo puedo sacar esto? ¿Qué quiere decir ruptura del ciclo del capital en esta lógica? Todo este proceso se desarrolla en el mercado interno latinoamericano, en la economía local. Se invierte un dinero, ¿en qué? En mercancías, fuerza de trabajo y en medios de producción. ¿Para qué? Para sacarlos de la circulación. Todo esto se desarrolla en el mercado,
en la circulación para sacarlos de ahí están los puntos suspensivos y llevarlos ahora a la producción. Juntar fuerza de trabajo con medios de producción en la producción. ¿Para qué? Para que una vez que se produzca, nuevamente ahora se sale de la fase de la producción y se lleva nuevamente al mercado para que aparezca una M prima, una M que debe tener ahí un asterisco prima, para decir que esta M, del punto de vista del valor que contiene, es superior a la M que devino de la primera inversión. La M de allá vale más en términos de valor que esta M. Ya tiene un valor incorporado y que por lo tanto a su vez debe ser vendida en el mercado o en los mercados para que las mercancías se conviertan en dinero. Acrecentado. ¿Qué quiere decir que hay una ruptura en el ciclo del capital? Que la modalidad de cómo se va generando un proceso de reproducción del capital en América Latina por esta fórmula de construir una economía exportadora, de construir un patrón de reproducción exportador para vender materias primas y alimentos mirando lo que necesita Gran Bretaña, Estados Unidos, hoy día China, Europa, etcétera. En América Latina este proceso no se cierra en la economía local, este proceso se cierra en el mercado mundial. Es decir, que una vez que sale la M nueva, minerales, petróleo, soya, trigo, carne, etcétera, sale para ser vendida en los mercados exteriores. Por lo tanto, el proceso de realización en lo fundamental se desarrolla en el mercado mundial. Alguien podría decir, bueno, pero pues, qué bueno que vendemos al mercado mundial. Yo les diría, qué bueno cuando esas exportaciones no traen consigo que no se desarrolle un mercado interno y que por lo tanto las exportaciones sean un excedente una vez que se ha cubierto las necesidades del mercado interno. Ahí que bueno, Alemania hace eso el día de hoy. Alemania, los trabajadores alemanes consumen automóviles, televisores, celulares, carne, trigo, consumen de todo. Y Alemania es una gran economía exportadora. ¿Qué quiere decir? Que el capital en esas regiones tuvo que crear condiciones para incorporar de manera plena al grueso de su población trabajadora al consumo interno, y cuando ya los niveles de productividad rebasan lo que la población local reclama, se generan excedentes que tienen que ser exportados. En América Latina no tuvimos ese proceso. Nosotros salimos de situación colonial donde no había un mercado interno importante, consumían los criollos, productos manufacturados que nos enviaban de Europa, consumían los criollos, algunos productos producidos localmente, pero aquí el capital nunca desarrolló, ni en la etapa colonial, ni en la etapa de independencia, se dio la tarea de decir, bueno, vamos a crear un mercado interno, vamos a hacer que el salario de los trabajadores tenga un nivel de remuneración. Y no solamente el salario de los que están trabajando, el salario en general se desarrolla en actividades productivas que a su vez, y por lo tanto, que se contrate fuerza de trabajo y que a su vez esos salarios tengan un poder de compra en donde la producción interna, la producción que se lleva a cabo internamente, primero, se preocupe por cubrir las necesidades de los trabajadores que se convirtieron en consumidores, y ahora lo que sobre, lo que exceda esas necesidades de consumo, exportémoslas.
si lo dijera en palabras de Samir Amin, por cierto que falleció el 12 de agosto de este año, Samir Amin, uno de los intelectuales más valiosos dentro de la teoría del sistema mundo, diríamos, es que el mundo desarrollado creó economías autocentradas. Es decir, el proceso de reproducción del capital comienza en la economía local y se cierra en la economía local, en lo fundamental, y los excedentes se exportan, que no es lo mismo que crear desde el inicio y desde la partida una economía volcada a los mercados exteriores, una economía extrovertida, diría Samir Amin. Una economía que sin haber dado el paso de haber creado un mercado interno, se dedicó inmediatamente a producir, básicamente para vender en el exterior. Una economía extrovertida. A eso quiere decir una ruptura del ciclo del capital. M se convierte en dinero en los mercados exteriores. ¿Qué quiere Alemania? ¿Qué quiere Francia? ¿Qué quiere China? ¿Qué quiere Estados Unidos? Produzcamos lo que ellos necesitan. Produzcamos lo que ellos demandan. Produzcamos lo que demanda el capital de sus países y produzcamos lo que demanda su clase trabajadora. Oigan, capitalistas latinoamericanos, ¿y por qué no producen algún tipo de cosas que tengan que ver a su vez con las necesidades de la población trabajadora local? Pues fíjese que ya tenemos hecho tan bien el camino. Producir para el exterior, con el agravante de que producir para el exterior, como no se desarrolla una estructura productiva compleja, como no se desarrolla conocimiento, ciencia y tecnología dedicado a elevar la calidad y el número de bienes que se producen, como no se produce una diversificación productiva compleja propia de un capitalismo autocentrado que tiene que producir desde alimentos hasta maquinaria, equipo y repuestos, como no se produce de esa manera, el capital puede mirar lo que necesita un trabajador chino, un capital latinoamericano. ¿Qué consumen los trabajadores chinos? ¿Qué consumen los trabajadores franceses? ¿Qué consumen los trabajadores estadounidenses? Pero nunca se va a preguntar, ¿y qué necesitan consumir los trabajadores mexicanos? ¿Qué necesitan consumir los trabajadores brasileños? En pocas palabras, como no se desarrolla una estructura productiva donde el conocimiento y la ciencia tenga sentido para elevar la productividad local, ¿por qué creen ustedes que el grueso de los chicos que destacan en materia de conocimiento, en materia de desarrollar nuevos avances tecnológicos, inmediatamente se van a trabajar a Estados Unidos, a Europa, y allá tienen becas y empleos, y en México les dan una hora, 2 horas clases en el departamento de física, de química nuclear, etcétera? No tienen ni siquiera empleo. ¿Por qué? Porque el aparato productivo local latinoamericano no demanda ese tipo de actividades. Porque el aparato productivo local, si llega a desarrollar algún sector de punta tecnológico, compra la tecnología en el paquete de inversión que viene desde fuera. Y entonces todo el avance de conocimiento de nuestra fuerza de trabajo en ese tipo de terrenos se desperdicia. Porque aquí estamos preocupados de producir que fruta, que verdura, que sacar minerales, que sacar petróleo y a ver si ensamblamos automóviles. Y le ponemos
piel a los asientos de los automóviles o ponemos el cableado de los automóviles, cuando aquí hay fuerza de trabajo capacitada para poder pensar, construir tableros, para construir elementos de punta científicos y tecnológicos sobre cualquier bien. No hay espacio para ello en este tipo de capitalismo. Y entonces, como no se desarrolla conocimiento para producir en mejores condiciones, porque lo que se produce en cuestiones muy básicas, por lo general, a la fuerza de trabajo le podemos pagar bastante poco. Este es un tipo, el capitalismo dependiente por este problema de la ruptura del ciclo del capital y el hecho de que no genere una estructura productiva diversificada. Vean cuánto duró el proceso de industrialización en América Latina, que supuestamente era el proceso que nos llevaría a complejizar la estructura productiva de América Latina. Entonces, producir desde la rama de alimentos, pasando por las ramas de bienes intermedios, hasta llegar a fabricación de máquinas y equipos, y de máquinas que produzcan máquinas. Bueno, ese proceso abortó. ¿Y abortó por culpa de los trabajadores? Abortó por la responsabilidad de las clases dominantes y de las clases dirigentes políticas. No, mejor compramos los equipos y las maquinarias que nos venden en paquete tecnológico los que van a invertir. Y entonces, ¿para qué vamos a hacer tanto esfuerzo de producir ese tipo de bienes? ¿Y para qué vamos a hacer tanto esfuerzo de producir ese tipo de conocimientos? Y hoy día nuevamente, luego de haber pasado por un proceso de industrialización o de la idea de un proyecto de industrialización donde la estructura productiva local se iba a complejizar, donde se iban a generar muchos empleos en el sector industrial, donde íbamos a desarrollar de vestidos, colchones, herramientas, hasta máquinas, ese proyecto se lanzó a la basura. Y no es responsabilidad de la mayoría de la población trabajadora que así haya sido. Es responsabilidad de los que detentan el poder y de los que administran el poder. Las clases dominantes locales, la burguesía local y los políticos que han estado manejando el aparato de Estado en todos estos años. Y entonces mantener los salarios bajos para un proyecto de esta naturaleza, vean ustedes el capital, en vez de decir, caray, qué vergüenza, somos la cuarta, quinta economía mundial en exportación de partes de automóviles o en ensamble de automóviles, pero pagamos salarios del cuarto mundo. ¿Están escuchando bien? Nuestras clases dominantes se quedan hasta la primera parte del discurso. Somos la cuarta o la quinta economía mundial en producir partes o ensamble de automóviles, pero con salarios, y esto queda en voz baja, con salarios del cuarto mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores que están produciendo esos automóviles o ensamblando esas partes de automóviles o ensamblando automóviles completos, no están participando del consumo de automóviles. Por lo tanto, si eso ocurre en la industria automotriz, ¿cuánto más no ocurrirá en el resto de industrias del vestido, del calzado, de producir pan, de producir tortilla, de producir verdura? ¿Cuánto más no ocurrirá aquello cuando usted está mirando los mercados exteriores como campo fundamental donde el capital lleva sus productos a realizarlos? Y entonces aparece una segunda gran característica del capitalismo dependiente. La baja de los salarios, la prolongación de las jornadas, se constituye en una ventaja competitiva en el mercado mundial. Ahí sí tenemos ventajas en el mercado mundial, podemos competir con las grandes economías. Sí, pero ¿en qué reposa esa ventaja para competir? Porque un trabajador alemán no va a ganar
90 o 100 pesos en una jornada laboral. Va a ganar por lo menos 3 o 4 o 5 veces esa cantidad. ¿Cómo es que podemos competir? Porque aquí los salarios son una cuarta, quinta parte de lo que gana un trabajador del mundo desarrollado. Entonces, bajar los salarios permite que los productos que salen al mercado mundial, producidos en un ciclo de capital, con una ruptura del ciclo del capital, se pueda superexplotar a la fuerza de trabajo, se le pueda pagar salarios de hambre, se pueda prolongar la jornada y poco me importa si estos señores van a estar a los 50 años con una enfermedad terminal y van a tener que aceptar trabajos cada vez menos y peor remunerados, ya en una economía que funciona con malos salarios. ¿Por qué? Porque en estas economías el mercado interno conformado por los trabajadores no es un mercado dinámico. No se ha generado un mercado que tenga peso en la historia de este capitalismo. No hay un mercado interno que tenga relevancia para los sectores de punta de donde el capital desarrolla, exporta y vende en los mercados mundiales. ¿Ustedes creen que es casual entonces de que se tenga los salarios que se tiene a estas alturas de desarrollo del siglo XXI? No, las cosas no son casuales. En ciencias sociales no existen casualidades. Todo puede ser explicado. Todo puede ser explicado. A la luz de lo que les estoy diciendo, vean cómo empiezan a encajar las piezas de un rompecabezas que uno de pronto dice, ¿por qué fregado? Pues si de pronto se creó un instituto politécnico para crear especialistas cuando el proceso de industrialización y el señor Lázaro Cárdenas y etcétera, etcétera. Ahí van a salir ingenieros, técnicos capaces de poder estar a la orden y a condiciones de poder impulsar el proceso de industrialización en todo lo que requiriera de técnicos, de especialistas. Díganme en qué ha quedado el Politécnico Nacional que no sea crear mano de obra que de pronto tiene que estar repartiendo comida Uber Eats, o manejando taxis de Uber, o trabajando de cualquier cosa que no tiene nada que ver con haberse especializado en algo complejo. Ese es el futuro. Bueno, el futuro, el presente y el pasado que el capitalismo latinoamericano le ha ofrecido a nuestra población trabajadora, a nuestra población estudiantil. ¿Qué quiere decir superexplotar a la luz de lo que estoy diciendo? Superexplotar quiere decir pagarle a los trabajadores un salario que no les permita reproducirse en condiciones normales de acuerdo al momento histórico que se está viviendo. Nosotros no podemos pensar en el ser humano que vive en el siglo XXI, que se está alimentando como alguien que está en el siglo V después de Cristo. Sí, así como quien alimenta caballos, ¿no? Animales de carga o animales para engordar. Con un tanto de alfalfa, pues ya tienen para seguir engordando o para pasar el día. El valor de la fuerza de trabajo implica que la persona que trabaja se pueda recuperar fisiológicamente sus energías, por lo tanto, además de alimentarse adecuadamente, tiene que descansar, tiene que vestirse de acuerdo al clima imperante, tiene que tener un lugar donde poder descansar y dormir. Y como esa fuerza de trabajo además se tiene que reproducir, el valor de la fuerza de trabajo reclama que se contemple el valor de lo que hay que pagar para poder alimentar a un niño, criarlo, mandarlo a la escuela, y que le revisen la boca para ver cómo está su dentadura, que le revisen los ojos para ver si no está corto de vista, que tenga que pagar transporte.
etcétera, etcétera. Bueno, no es difícil entender de que los salarios... No es difícil entender que en estas condiciones la fuerza de trabajo no encuentra las condiciones adecuadas para reproducirse. Que el capital no compra la fuerza de trabajo de acuerdo a su valor, para decirlo de manera más clara. Le paga por debajo de lo que esa fuerza de trabajo necesita. Dicho de manera mucho más clara, que el capital se apropia de parte de lo que le corresponde al trabajador para reproducirse, lo toma y se lo echa al bolsillo al capital. Por lo tanto, dice Marx, convierte el fondo de consumo en un fondo de acumulación del capital. Bueno, todo esto nos va poniendo en evidencia que el capitalismo que se ha ido creando en esta región del mundo es un capitalismo que tiene muy poco que ver con el capitalismo que dicen los manuales, de cómo hay que desarrollarse, de cómo debe funcionar. Así es como el capital ha tomado sus decisiones. En esta lógica es que ha tomado sus decisiones y ha dicho, si esto me permite a mí ganar, si esto me permite lanzar un dinero al mercado con la finalidad de que regrese incrementado, pues así me vuelvo capitalista. Me llevo entre las patas a los trabajadores en primer lugar, a la población laboral de un país, me la llevo entre las patas. Qué lástima, pero no es culpa mía. Vaya a saber de quién será la culpa, dirá el capital, pero no es culpa mía. Me llevo entre las patas la idea de un proyecto de nación que genere un bienestar para el conjunto de la población. El capital en ese sentido es que dice Marx, no tiene nación, no tiene intereses nacionales, tiene intereses del bolsillo. No hay un interés nacional de decir, me siento orgulloso de ser mexicano, vamos a hacer el esfuerzo por desarrollar México y que en México medianamente todos podamos comer 2 o 3 veces al día. Si resulta bien y si no resulta, pues lo lamento mucho. Fíjese que yo que tengo mi casa aquí en Las Lomas, tengo mi departamento en Nueva York, tengo mi penthouse en París, pues yo no, y la verdad, y trato de no circular en estas zonas periféricas, así que pues yo no veo tanta pobreza, no sé por qué hacen tanto escándalo. Y si la veo en números. Ah, no, pues sí, está bien grande este asunto. Pero números. Y siempre dicen la mitad del discurso. ¿Qué consecuencias tiene? Que esta sería una tercera característica de una economía dependiente, de un capitalismo dependiente. Un capitalismo dependiente, como su nombre lo indica, dependencia, está subordinado a otras decisiones de otros capitales. Y esto implica y tiene como consecuencia de que este capitalismo o estos capitales están primero preocupados de lo que necesitan otras economías, no lo que necesita la economía local. Otro mundo laboral, no lo que necesita el mundo laboral de acá. Otras naciones, no lo que necesita esta nación. Están preocupados fundamentalmente de lograr aquello. Y entonces, cuando se dio en marcha, por ejemplo, el proceso de industrialización, llegó un minuto que en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, Estados Unidos tenía un exceso de equipos y maquinarias, porque los propios conocimientos de la guerra,
de la producción de nuevos armamentos, de nuevos materiales, etcétera, permitieron que la maquinaria de las industrias estadounidenses se renovaran. Y por lo tanto quedó disponible una serie de máquinas y herramientas a la venta. Señores, rematamos máquinas y herramientas. Y cuando en Estados Unidos aparece esa oferta, era el momento en donde los capitalistas latinoamericanos que estaban desarrollando el proceso de industrialización, entonces habían desarrollado una industria del vestido, una industria de bienes de consumo doméstico, muebles, sillas, colchones, etcétera, y tenían que pasar a una industrialización cada vez más compleja, herramientas, equipo, maquinaria, y de pronto tocan la puerta y dicen: estoy rematando equipos y maquinarias, ¿qué les parece? Y es más, no solo lo estoy rematando, se los doy con facilidades. La burguesía latinoamericana dijo: venga, compramos los equipos, y porque inviertan además en el sector industrial y traigan ustedes equipos y maquinarias. Y traigan las tecnologías que necesiten. Y el proceso de industrialización, por lo tanto, quedó truncado. Pero los productos que venían como equipos y maquinarias para producir, pongan ustedes refrigeradores, televisores, más adelante automóviles, que venían a ofrecernos y que llegaron de esta manera, eran productos que en el mercado estadounidense lo consumía la población trabajadora estadounidense, además de las clases dominantes. Consumían refrigeradores, televisores, automóvil. Esos productos trasladados y puestos a producir en América Latina hace que cuando salgan los refrigeradores, hace que cuando salgan los televisores, hace que cuando salgan los automóviles, estos no pueden ser consumidos por la población trabajadora normal de los países latinoamericanos, sino que pasan a ser consumidos por los sectores de alto poder de consumo en el mercado local. Es decir, si en las economías centrales esos equipos permitían producir bienes salarios, ¿qué quiere decir bienes salarios? Bienes que consume la clase trabajadora, que vive de un salario. Instalados en nuestras economías, esos bienes se convierten en bienes suntuarios, bienes que consumen aquellos que no son asalariados, normales. Ya no digo un diputado, un juez o un general. Los asalariados normales no los pueden consumir. Eran bienes suntuarios. Ni aún multiplicando el salario mínimo por 500 podían comprar un automóvil, un refrigerador nuevo o un televisor en los años 50. Entonces, nuestras economías se convirtieron ahora no solo en dependientes porque producían solamente materias primas y alimentos, ahora producían bienes industriales, pero para sacar adelante la producción de ese tipo de bienes industriales, uno, dependíamos de los equipos y los conocimientos y la tecnología del mundo desarrollado, o de las inversiones que aquellas economías podían hacer en nuestras economías, y dos, los productos que salían eran para un consumo muy restringido de los sectores sociales, de nuestras economías de alto poder de consumo. Era un proyecto que no iba a llegar demasiado lejos, porque no, por mucho que alguien pueda decir, no, pues yo tengo 5 televisores en la casa, en el baño, en la cocina, en la azotea, en el subterráneo, en la sala y en el dormitorio. 7 o 6. Bueno, pues ya, pero llega un límite que pues ya tengo los televisores que puedo poner en todos los lugares. Por tanto, la limitación del mercado interno le puso límites a su vez a las potencialidades de un proceso de industrialización, aún en estas condiciones, donde se compraban los equipos, las tecnologías, los conocimientos desde fuera y donde se esperaba que las inversiones vinieran a desarrollar esas actividades asociados ahora a las burguesías locales para poner en marcha una industrialización de este tipo. No podía llegar muy lejos porque el mercado interno de alto poder de consumo se saturó,
se saturó muy rápido. ¿Qué ocurrió cuando ya, estoy hablando de años 60, 70, vino la nueva crisis mundial del capitalismo y en el grueso de los países latinoamericanos el proyecto de industrialización se lanzó a la calle. Se dijo, ya, esto no camina. Y entonces, ¿a qué nos dedicamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dediquémonos a lo que siempre hemos hecho, producir materias primas y alimentos. Y solo 2 o 3 economías de América Latina, México, Brasil y en algún momento Argentina, sigamos produciendo alguna parte de bienes industriales, pero encadenándonos a las cadenas de valor de las grandes transnacionales que comenzaron a su vez a segmentar procesos productivos. Estados Unidos llegó a la conclusión de que ¿para qué pagarle en Detroit a los trabajadores de Estados Unidos que produzcan todo el automóvil cuando ya en México hay trabajadores que saben producir partes de automóviles, piezas de automóviles, cableados para automóviles, lo saben poner, lo saben hacer? Pues traslademos esa producción, esa parte de la producción para México y para otros lugares del mundo y dejamos sin trabajo a los trabajadores estadounidenses. Eso es lo que Trump de alguna manera ha estado defendiendo en los últimos años, algo que el propio capital estadounidense llevó a cabo, que es la segmentación de procesos productivos, repartido por muy diversos lugares del mundo, con el fin de sacar ventaja de los bajos salarios en aquellas otras partes del mundo, no tener que pagar esos salarios a trabajadores estadounidenses y de esa manera abaratar la producción de automóviles para hacer competencia a los automóviles alemanes, franceses, coreanos, japoneses y hoy día hasta chinos. Fue el capital estadounidense el que tomó estas decisiones en lo que respecta a Estados Unidos. Segmentemos, llevemos parte para producir acá y allá, y después ensamblamos en un lugar y le ponemos la patente, la marca estadounidense, y aquí está Ford vendiendo, la General Motors vendiendo. Pero con autos producidos en muy diversos lugares. Cada segmento de producción se fue segmentando y se fue llevando a muy diversas regiones del mundo. Bueno. 5 minutos más, híjole. Bueno, quedamos. Una tercera característica de una economía dependiente es que cuando se compra equipos, o se compran tecnologías, se compran conocimientos, te los venden, no te los regalan. Hay que pagarlos. Por lo tanto, nos convierte en una economía deudoras permanentes de tener que estar cubriendo aquello que no se produjo internamente. Aquello que el proceso de industrialización local con las clases dominantes no lo llevaron a cabo. Tomaron la decisión de no hacerlo. No compramos los equipos y están ahí a la puerta, al lado de nuestra casa. Deuda externa. Una economía de esta naturaleza están permanentemente pidiendo dinero prestado para esto y para aquello. No se generan los recursos adecuados para satisfacer incluso la demanda de consumo suntuario que hacen nuestras clases dominantes de traer whisky, traer bienes de lujo. Todas esas tiendas, digamos, donde se venden pequeñas boutiques, donde se venden artículos de lujo, pues hay que pagarlo y pagarlo en monedas duras. Entonces, para sostener ese consumo se gastan divisas. ¿Y las divisas de dónde van a venir? O de lo que exportamos regularmente, soya, carne, trigo, cobre, salitre, frutas, flores, etcétera, nopal. Pero eso no alcanza a cubrir todo lo que se gasta a su vez, porque importamos equipo, maquinaria, tecnología, bienes suntuarios. Entonces siempre se está incrementando la deuda.
Al crecer la deuda, crecen los intereses de la deuda, que a su vez hay que seguir pagándolos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que de manera regular y permanente hay un drenaje de riqueza producida acá, de trabajo, valor producido acá, que termina en las economías desarrolladas. Transferencias de valor por pago de la deuda, por pago de intereses, por pago. General Motors dice: voy a poner una planta de inversión en México, pero créanme que me voy a llevar el grueso de la ganancia que salga de esa planta de producción en México. ¿En México qué voy a dejar? Voy a pagar impuestos, voy a pagarle impuestos al municipio que me permita poner la planta. Voy a pagar los salarios, sí, voy a pagar los salarios. Y algún extra, pero la ganancia sustantiva, me la llevo a mi país de origen. Si usted no está de acuerdo, me voy para otro lado. No, pues véngase para acá, generemos empleo por lo menos. Generemos empleo. Estamos generando empleo por la inversión extranjera. La inversión extranjera ha decidido poner una planta industrial aquí, ya. ¿Qué es lo que dejan? No dejan ni conocimiento, porque ni siquiera traen los elementos fundamentales, que es un poco lo que ha hecho China desde hace un buen rato. Señores, capital extranjero, les ofrecemos mano de obra calificada y les ofrecemos que puedan hacer inversiones. Pero el costo es que van a tener que calificar mano de obra local. Por lo tanto, la mano de obra local se va a meter a todos los rubros que ustedes produzcan en China, a todos. Y no lo tienen que hacer a escondida, ustedes se van a encargar de calificarlos. Claro, como está el mercado chino, la economía china al capital de cualquier parte del mundo, 1.000.000, 1.000 millones y tanto de pobladores, donde habrá, en la medida que van subiendo los salarios, habrá 800 millones formando parte del mercado interno y donde hay un sector pudiente cada vez mayormente consumidor. ¿A quién no le va a interesar? No, pues yo quiero poner una fabriquita de qué sé yo, zapatillas de tenis. Si bien nos va que le vendamos a la cuarta parte del mercado chino, ya salvamos toda la producción del año, y de 5 años, y de 10 años. Entonces China tenía condiciones de poder poner ese tipo de requisitos. Nuestras clases dominantes en América Latina, que han tenido condiciones de tomar acuerdos en conjunto para decir, bueno, pongámonos de acuerdo para ver cómo llega el capital extranjero a invertir acá, todos los esfuerzos de integración, de ponerse de acuerdo para esto, aquello, cada cual corre con sus colores propios. No, y si en vez de invertir aquí se van a invertir a Brasil, y si en vez de invertir en Brasil se van a Argentina, y si en vez de invertir en Argentina se van a Colombia, cada cual quiere salvar su capital, cada burguesía local quiere salvar su capital. Que invierta acá, aunque no deje mucho, algo deja, algo deja. Transferencias de valor de manera regular, pago de deuda, intereses, ganancias que fueron producidas acá. ¿Qué quiere decir ganancias producidas acá? Esto fue producido con trabajo mexicano, con trabajadores que pusieron un extra y que agregaron, hicieron posible que M se convirtiera en M', con un valor superior a lo que le entregaron. Por lo tanto, cuando se va dinero que proviene de esas condiciones, es trabajo producido acá, valor producido acá, que termina allá. ¿Cómo no van a ser desarrollados? Pues señor, ¿cómo no vamos a ser subdesarrollados, señor? Ahora esto lo hace el capital extranjero solito. Llega acá a escondidas, pone una planta y se va. No, lo hace con el consentimiento de las clases dominantes locales. Deje una tajadita, deje esto, le cobramos un impuesto pequeño, con el consentimiento de las clases políticas locales. Total, lo que caiga, de lo que caiga. Por último,
El hecho de intercambiar materias primas y alimentos con productos industriales y con productos industriales cada vez más sofisticados, tecnológicamente complejos, etcétera, trae como consecuencia algo que de manera muy rápida, simplemente se lo señalo, se llama intercambio desigual. Un proceso por el cual los precios de producción que se producen en las regiones con tecnologías más bajas, con composiciones orgánicas de capital más bajos, los precios de los productos de estas economías en el mercado mundial se ubican por debajo del valor. Los precios de producción están por debajo del valor, es decir, tienen más valor incorporado pero se venden más barato. En tanto, los precios de producción de los productos de las economías más desarrolladas, con mayores conocimientos, con mayor tecnología, etcétera, los precios de producción se ubican por arriba del valor. Es decir, si ellos generaron 100, el precio de producción va a ser 120. Y si acá se generó 100 de valor, el precio de producción va a ser de 80. Hay 20 de pérdida de valor, que son los 20 que se apropian aquellos que su valor es 100 y se apropian de 120. Por lo tanto, hay transferencias de valor en el sistema mundial capitalista. Transferencias de valor que curiosamente terminan en los lugares donde hay mayor desarrollo tecnológico, científico, etcétera. El mundo desarrollado. Entonces, si usted quiere entender por qué aquellos son desarrollados porque subdesarrollan a otras regiones y a otras economías. ¿Por qué somos subdesarrollados? Porque teniendo clases dominantes, subordinadas, dependientes, agacha orejas, le importa ganar simplemente, no importa que se lleven entre las patas a la población trabajadora y a la nación, mientras ellos ganen, están felices de la vida y están dispuestos a vivir subordinados en el mercado mundial y en el sistema mundial capitalista. Todo esto, la verdad, reclamaría a cada tema mucha mayor tiempo, mucha mayor ponderación. No dije nada sobre el Estado, no dije nada sobre AMLO y se acabó el tiempo.